tal, amigos? Estamos hoy en este espacio con Marisela Rangel, quien nos hace favor de acompañarnos hoy para hablar sobre la violencia contra adultos mayores. Ella es colaboradora de la Dirección de Gerontología del Instituto Nacional de los Adultos Mayores. ¿Qué tal, Marisela? Muchas gracias por estar aquí. Hola María, mucho gusto. Muchas gracias por invitarnos a tu espacio. Gracias por darle voz a este tema en tu canal. Y bueno, pues sí, como lo decías, el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema que es tan importante a nivel social sobre violencia en personas mayores. Qué bueno que vamos a hablar de este tema porque recién hace un par de días se celebró bueno, el 15 de junio se celebró el Día Mundial de Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez. Entonces, bueno, este día justo lo que nos invita es a tomar conciencia sobre esta situación que nos afecta y nos atraviesa como sociedad en distintos niveles y que afecta a las personas adultas mayores a nivel mundial. Entonces, bueno, para comenzar, me gustaría que habláramos acerca del tema de la violencia, ¿no? Porque escuchamos, ¿no? Como, bueno, que las personas mayores sufren violencia, que sufren maltrato, pero de pronto no queda como muy claro de qué forma es que ellas y ellos sufren estos distintos tipos de violencia. Y bueno, para comenzar, creo que es necesario saber que la violencia se considera como todo acto u omisión que tiene con intención dañar la integridad de cualquier persona a nivel físico, mental y emocional y que vulnera su integridad, incluso poniendo en riesgo su vida. Dentro de dentro de estas distintas formas en las que se puede llegar a ejercer violencia hacia una persona, está la violencia física, que me parece que puede ser para las personas que nos ven y escuchan una de las más comunes, ¿no? O que está más presente dentro de nuestro imaginario social, que es aquella violencia que se ejerce a través del uso de objetos que que tienen como intención el dañar físicamente a la persona. También puede ser a través de jalones de cabello, de golpes, de empujones, y como lo decía, tiene la intención de vulnerar su cuerpo físico. Este tipo de violencia, pues obviamente tiene distintos niveles. Puede ser como que sea un simple empujón o puede llegar incluso a usarse algún arma punzocortante que dañe de forma bastante considerable la salud de la persona, incluso como les comentaba, poniendo en riesgo su vida. También existe, por ejemplo, la violencia psicológica, que es aquella que tiene como intención vulnerar el estado psíquico, mental y emocional de la persona. Lo podemos ver, por ejemplo, a través de humillaciones, de chantajes o de hacer sentir menos a la persona. Este tipo de violencia es una de las, bueno, ya vamos a hablar posteriormente de eso, pero este tipo de violencia es una de las más frecuentes en personas adultas mayores. Y está tan normalizada que en muchos casos las personas no reconocen que están siendo víctimas de violencia. Porque justo de por sí vivimos en entornos donde este tipo de maltratos están muy normalizados, entonces identificarlos de pronto cuesta más trabajo. También está, por ejemplo, la violencia económica, que bueno, es aquella que se ejerce a través del uso indebido de los recursos económicos de la persona mayor o patrimoniales, a través igual de chantajes para sustraer recursos,
o de manipulación, incluso se puede hacer uso de la violencia física. Entonces, este es otro tipo de violencia. También está, por ejemplo, la violencia del tipo sexual, que es una de las más invisibilizadas y de las que menos se habla, pero existen, ¿no? Que bueno, es aquella donde se generan actos sexuales sin el consentimiento de la persona mayor, ¿no? Un acto no consensuado que lleva a ejercer un abuso sexual. Y en este tipo de violencia cabe mencionar que son las mujeres quienes más sufren de este tipo de violencia, ¿no? Las mujeres mayores. Pero el índice es muy bajo. También tiene mucho que ver el hecho de que no se denuncie, ¿no? O sea, que hay, ahorita también vamos a hablar acerca de eso, de que a veces es muy difícil conocer a ciencia cierta cuáles son los niveles, la prevalencia o el porcentaje de casos de violencia, porque en muchas ocasiones estos casos no se denuncian por muchos factores, ¿no? Muchas veces las mismas personas mayores no reconocen que están sufriendo, que están siendo víctimas de violencia y en otras ocasiones existen factores como el miedo, como la desinformación, como la falta de redes de apoyo que se entrelazan para que justo la persona no se sienta con la seguridad de acudir a poner una denuncia. También existe, regresando al tema de los tipos de violencia, existe también la violencia del tipo institucional. Este tipo de violencia tiene como característica el ejercicio de, bueno, o más bien la presencia de distintas acciones o actitudes que tienen como resultado la obstaculización del ejercicio de los derechos de las personas mayores, ¿no? Hablando propiamente de instituciones, por ejemplo, a nivel gubernamental, igual casi no se habla, pero existe, ¿no? Y esto tiene que ver muchas veces por falta de capacitación o de sensibilización por parte de las servidoras y servidores públicos sobre temas de vejez y envejecimiento. Mencionar, María, que estas formas de violencia se entretejen, es decir, no están aisladas. Cuando una persona adulta mayor está dentro de un contexto o de un entorno generador de violencia, es muy probable que viva una o más formas de violencia, de forma entrelazada, de forma sí, o sea, ay, se me fue la palabra, pero se entrelazan y simultáneamente se dan estas formas de maltrato, que puede ser que una persona adulta mayor esté siendo víctima de violencia física, pero también de violencia económica, también de violencia psicológica, o de violencia psicológica y de violencia económica, o de violencia sexual. Entonces, es así como se entretejen como estas formas de violencia, pero como te decía, existen entornos que generan estas formas de violencia. ¿Cuáles serían esos entornos, Marisela? ¿Tienes alguna pregunta ahorita? ¿Cuáles serían esos entornos donde se dan ese tipo de Mira, violencias? ok, pues mira, hablamos de que las personas adultas mayores que llegan a ser víctimas de algún tipo de maltrato o de abuso, se encuentran en una situación de vulnerabilidad, que justamente la situación de vulnerabilidad es una condición que la persona vive y que pone en riesgo, o es una condición de riesgo que vulnera su calidad de vida y su integridad. Estas condiciones de vulnerabilidad se dan por contextos sociales, económicos, de salud que las vulneran, es decir, son contextos que están como alrededor de la persona. Ahorita voy a decir como cuáles propiamente son estos factores de vulnerabilidad, pero es muy importante saber que la condición de vulnerabilidad que puede llegar a tener una persona adulta mayor no es por el hecho de ser mayor, o sea, no es por una cuestión de edad, sino es por una cuestión de entorno social.
que condiciona a la persona para que ella esté en esta condición de vulnerabilidad. Esto lo remarco porque en muchas ocasiones se habla acerca de que las personas adultas mayores son vulnerables, como por si en sí mismas así lo fueran, o como si llegaran a sus vejeces y automáticamente son vulnerables. Y no es así, ¿no? No todas las personas adultas mayores están en una situación de vulnerabilidad y hay quienes sí lo están, pero no es por una cuestión de edad, sino como te decía, por una cuestión de factores alrededor de la realidad de esa persona que la condicionan a estar en una situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, para empezar, hay que también entrever que estos factores se relacionan con condiciones propias de la persona, por ejemplo, como es su condición sexogenérica, su componente socioeconómico, su origen étnico, racial, por ejemplo, el lugar de residencia, dónde vive, ¿no? En qué espacio urbano, rural. Estos factores, son determinantes sociales, también se entrelazan. ¿Y cómo es que se reflejan estos factores propiamente en un estado de vulnerabilidad? Bueno, a partir de desigualdades sociales, ¿no? Por ejemplo, de desigualdades económicas, de falta de acceso a la educación, de falta de acceso a un trabajo digno, por ejemplo. Estas desigualdades sociales que se presentan en una persona adulta mayor no las viven en sus vejeces, sino que se van acumulando a lo largo de su curso de vida. Es decir, que si una persona a lo largo de su proceso de envejecimiento estuvo de cerca con una serie de desigualdades que le generó desventajas, es decir, por ejemplo, que no tuviera la oportunidad de acudir a la escuela, de realizar estudios, ¿no? No sé, de profesionalizarse, de, como te decía, de encontrar un trabajo digno, bien remunerado. Esto genera desigualdades sociales, desigualdades económicas que se van acumulando y en la vejez es cuando se exacerban. ¿De qué forma? Bueno, a través, por ejemplo, de la dependencia económica. La dependencia económica obviamente es uno de los factores más fuertes de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo dependo económicamente de alguien, existe una relación asimétrica de poder. Si hablamos de que una persona adulta mayor depende económicamente y materialmente de algún familiar o de su cónyuge, ahí existe una relación de poder asimétrica, ¿no? Porque está la persona que provee de recursos y quien depende económicamente. Entonces, cuando se genera esta relación de dependencia, en ocasiones se llega a ejercer, se llegan a ejercer distintos tipos de violencia porque hay una relación de por medio y porque esta condición de vulnerabilidad lleva a que, por ejemplo, los familiares se sientan como con el poder, ¿no? De menospreciar o de maltratar a la persona mayor porque ellos tienen el control o porque proveen económicamente a la persona, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, es un ejemplo de muchos, ¿no? Del cómo es que se caracterizan este tipo de violencias. Esto lo entrelazo con tu pregunta al principio acerca de cómo es que el fenómeno de la violencia se está caracterizando en nuestro país, si va en aumento o va decreciendo. Creo que es un fenómeno del cual no se puede decir de forma tan certera si va en aumento o va decreciendo. ¿Por qué? Porque para hablar de un aumento o un decrecimiento tendríamos que contar con datos duros, ¿no? Que den cuenta de la realidad de esta problemática, ¿no? Del número exacto, por ejemplo, de casos de violencia que existen. Y es un dato que no, con el cual no se cuenta,
¿no? De forma certera. Por lo que te decía, porque aún existen muchos vacíos. Hay estudios que se han hecho sobre violencia, sobre casos de violencia, pero son estudios focalizados. No obstante, en los últimos realizados, por ejemplo, a nivel Ciudad de México, se encontró que cerca del 18% de personas adultas mayores habían sido víctimas de algún tipo o son víctimas de algún tipo de violencia. Por ejemplo, el número de casos que se reportan de personas adultas mayores que han sido o son víctimas de violencia, sí se sabe que hay una mayor prevalencia en mujeres. Es decir, la mayoría de estos casos de violencia son de mujeres adultas mayores. Y bueno, hay condicionantes sociales, ¿no? Determinantes. En principio, algo que quizás ya habrán escuchado, que se conoce como feminización de la vejez. Es decir, que dentro de la población de personas adultas mayores somos más mujeres. Y no solo eso, sino que a su vez, si tomamos en cuenta como estos condicionantes de vulnerabilidad de los cuales yo te comentaba, también históricamente hemos sido las mujeres, ¿no? Quienes hemos vivido estas desventajas sociales. Entonces, es por eso que hay una mayor prevalencia de estos casos de violencia en el caso de mujeres adultas mayores. A veces en la actualidad, justamente gracias a la difusión que se hace sobre el tema de maltrato y violencia, es más factible que las personas denuncien, ya sea, por ejemplo, a través de un reporte telefónico o a través de una denuncia directamente ante un ministerio público o en en algunos centros que brindan atención a personas adultas mayores, que no son propiamente centros que brinden atención jurídica, pero muchas personas acuden a estos centros porque sienten un vínculo de confianza y entonces llegan a expresar que son o han sido víctimas de algún tipo de violencia. Entonces, hay distintas formas, pero creo que gracias a que en la actualidad se está visibilizando más este problema, es que las personas cada vez más denuncian, porque justo reconocen que existe violencia, que la violencia es un delito, que se tiene que denunciar, que se tiene que atender, que no está bien vivir ningún tipo de violencia, no solo que no está bien, sino que aparte es mi derecho, ¿no? O sea, es mi derecho vivir una vida libre de violencia y entonces me siento con la seguridad de alzar la voz, de denunciar ante distintas vías. ¿Cuáles son, Marisela, en sí los estados, ya me hablaste de la Ciudad de México, pero cuáles en sí son los estados que más registran violencia contra los adultos mayores? Pues mira, en la actualidad hay una información como muy variada al respecto. Los estados donde se ha encontrado una mayor prevalencia o donde se llegan a hacer más reportes de violencia en personas adultas mayores son estados con altos índices, con municipios con altos índices de marginación. Por ejemplo, es Guerrero, en Morelos también, Sinaloa también es uno de los estados donde hay una mayor prevalencia de violencia en personas adultas mayores. Veracruz también, por ejemplo. Y bueno, la Ciudad de México, claramente, ¿no? Llega a dar que debido a esta situación de vulnerabilidad o de fragilidad en la que se encuentra la persona adulta mayor, las y los familiares se sienten como con el poder, por ejemplo, de tomar decisiones sobre su persona, de tener control de sus bienes, ¿no? De ejercer abuso económico. Si existe una pensión, puede ser que tengan como esta
sí tomen la determinación de hacer un uso indebido de los recursos, o si existe un patrimonio de por medio, de pronto también puede haber como ahí una situación, un conflicto de intereses, ¿no? Que lleve a las personas o a los familiares a querer abusar de los bienes y propiedades de la persona, o cuando ya de por sí a lo largo de la historia de vida de la persona adulta mayor con sus familiares ha habido una relación quizás un poco ríspida o conflictiva, de mucha tensión, es muy probable que debido a esta situación y debido a la condición de vulnerabilidad en la que se encuentre, sus familiares tengan como un contexto donde se sientan con el poder, por ejemplo, de vulnerar su estado emocional, de, como te decía, menospreciar a la persona adulta mayor, de chantajearla, de manipularla. Entonces, o sea, por eso es que te decía que las causas, o sea, más bien hablamos de factores que pueden desencadenar estos tipos de violencia. Entonces, pero que están como en el entorno de la persona. Entonces hablamos de la condición de vulnerabilidad y también la condición de fragilidad en la que puede estar una persona, que puede desencadenar que dentro del entorno en el que se encuentra se ejerzan estas violencias. ¿Cómo detectar a un adulto mayor que es violentado? ¿Cómo lo podemos detectar? Ok, bueno, primero, antes de seguir, me gustaría justo invitar a las personas a que hablemos de personas adultas mayores, no de adulto mayor, porque cuando hablamos, por ejemplo, de adulto mayor, únicamente nos referimos a los hombres que son adultos mayores, ¿no? Entonces eso también sesga como a las otras vejeces existentes. Entonces, a nivel social es importante que cuando nos refiramos a la población de personas adultas mayores sea así, ¿no? Como personas adultas mayores y no adultos mayores o viejitos, ¿no? O mis adultitos o abuelitos o abuelitas, sino personas adultas mayores. Entonces, bueno, ahora sí, ¿cómo detectarlo? Es muy importante esta pregunta, María, ¿cómo detectarlo? Depende del contexto de la persona, pero si hablamos de un contexto familiar donde se está llevando a cabo quizás alguna violencia del tipo psicológico o maltrato físico, de pronto es muy, muy sencillo identificarlo porque empieza a haber un cambio de actitud en la persona adulta mayor. Es decir, que de pronto si la persona estaba muy enérgica, hacía sus actividades de forma habitual, con normalidad, con un buen ánimo, y de pronto comenzamos a notar que empieza a haber cambios en las actitudes y en la conducta de la persona, que ya no está, que de pronto ya no tiene tantas ganas de llevar a cabo sus actividades, podemos notar que está deprimida o que está triste durante tiempos muy prolongados y sin una razón aparente. También de pronto identificamos que empieza a tener cierto rechazo a la convivencia con la persona que la está agrediendo. Rechazo en el sentido de que me muestro renuente a la convivencia, no quiero estar ahí, o cuando hablamos de esa persona o de situaciones donde esa persona interviene, la persona mayor se puede mostrar nerviosa o afligida o con miedo incluso. Entonces, ahí son como indicadores que nos pueden decir que algo no está bien, ¿no? Que algo está sucediendo y que está afectando a la persona adulta mayor. También cuando es una situación de violencia que está siendo ya prolongada, es decir, que esto ya tiene días, semanas, ¿no? Esto ya empieza a afectar directamente el estado psíquico, mental y físico también de la persona. Podemos notar que la persona de pronto empieza a olvidar cosas,
y que de pronto no, su capacidad de atención también está afectada. La podemos ver más dispersa, más distraída, que de pronto hablamos como sobre ciertos temas y no está poniendo atención. Y como te decía, también empieza a tener ahí como fallos en la memoria. Entonces, es muy importante esta pregunta que haces, porque sí hay formas en cómo nos podemos dar cuenta de que quizás la persona adulta mayor está siendo víctima de algún tipo de violencia. Si hay alguna situación, por ejemplo, a nivel familiar, que a mí como familiar me pudiese dar indicio de que hay una relación conflictiva donde posiblemente se esté llevando a cabo algún tipo de maltrato o de violencia, entonces lo que les acabo de decir, estas señales son muy importantes para que yo pueda identificar si posiblemente mi familiar esté siendo víctima de algún tipo de violencia. ¿Qué se recomienda ante este tipo de situaciones? Ser empáticas y empáticos con la persona, con el proceso de la persona. Acercarnos de una forma tranquila, ¿no? Platicando con la persona adulta mayor, sabiendo cómo está, si necesita algo, si hay alguna situación en su vida que no esté marchando bien, pero de una forma tranquila, porque hay veces en la que los y las familiares de pronto se acercan de una forma muy incisiva, ¿no? Como de, oye, ¿estás bien? ¿Te está pasando algo? ¿Te están maltratando? Y entonces la persona se siente bastante sobresaltada. Y lo que buscamos es generar un entorno donde ella se sienta en la confianza de hablar en caso de que esté sucediendo algo que le esté afectando. También es muy importante, y retomo el contexto pandemia, porque justamente muchas personas adultas mayores en este contexto y debido a las medidas implementadas se quedaron en casa. Y esto a su vez lo que hizo fue que donde había casos de violencia, el encierro exacerbó las violencias ejercidas. Muchas personas adultas mayores viven solas o no conformaron una familia, y sus redes de apoyo fuertes no son las redes de apoyo familiar, son las redes de apoyo social, que se componen por las personas de su comunidad que están alrededor. Cuando existen este tipo de casos, yo como persona que convive con alguna persona adulta mayor dentro de mi comunidad, sí es importante y es una responsabilidad social que en la medida de lo posible pueda apoyar a esa persona de alguna manera para que ella satisfaga sus necesidades. También quiero agregar que la violencia no solamente es aquella que se ejerce con los golpes o con las palabras, ¿no? También existen personas adultas mayores que están en una situación, por ejemplo, de dependencia funcional, que viven solas, que sí tienen familia, pero que están en una situación de abandono, donde hay omisión de cuidados, donde hay negligencia, donde sus familiares no las atienden. Y también hablamos de que este es un tipo de violencia, la omisión de cuidados y la negligencia. Entonces, aquí es muy importante porque son violencias que propiamente no se ejercen de forma física, ¿no? O sea, no hay alguien que lo esté haciendo, pero como se los decía al principio en mi definición de violencia, violencia es todo acto u omisión. Entonces, el omitir, el ser omisa ante una situación que afecte a la integridad de la persona, también es un tipo de violencia. Y hay que recordar que todas estas formas de violencia son un delito. No solo, o sea, como te decía, no solo es el hecho de está mal, sino son un delito. Entonces, por eso es que se tienen que visibilizar, se tienen que reconocer y se tienen que denunciar cuando se están ejerciendo. Marisela, a Salinapam llegan denuncias por ese tipo de delitos. Sí, está en el INAPAM, está el área de atención jurídica, y en esta área de atención jurídica las personas a través de un correo electrónico que se los voy a proporcionar, las personas adultas mayores que son víctimas o han sido víctimas de algún tipo de violencia pueden hacer su reporte.
si vemos, ¿no?, que la persona adulta mayor está en una situación donde propiamente la violencia que se ejerce es del tipo psicológico, donde hay una mala relación con las y los familiares y cosas de ese tipo, entonces lo que se hace es brindar recomendaciones, ¿no? O sea, con los familiares, con las familiares y la persona adulta mayor, de bueno, se puede mejorar la relación de esta manera, ¿no? También se les sensibiliza sobre el tema de violencia, ¿no? De bueno, deben de conocer que lo que ustedes están haciendo o que la forma en cómo se están relacionando con la persona adulta mayor y estas dinámicas son un tipo de violencia o son un tipo de maltrato, porque te decía, está tan normalizada la violencia que muchas veces las personas no saben que la están ejerciendo, ¿no? ¿Cuál es la, perdón que te interrumpa, cuál es la violencia que más se ejerce contra el adulto mayor? ¿Es la, no sé, la física, la verbal? Sí, como te decía María, es la violencia psicológica, Ah, ok. la violencia psicológica es una de las violencias que tiene una mayor prevalencia dentro de la población de personas adultas mayores que han sido víctimas de algún tipo de maltrato. Entonces, también es muy importante que reconocer que cuando se empieza a ejercer violencia hacia la persona adulta mayor, inicia en niveles muy bajos y conforme la condición de vulnerabilidad de la persona adulta mayor aumenta, también puede ser muy posible que el contexto que está generando esa violencia eh, genere como un campo propicio para que el nivel de violencia vaya aumentando. Entonces, es muy importante identificar desde los primeros indicios de que puede estar sufriendo violencia una persona, es muy importante identificarlo y denunciarlo, porque si no, lo que pasa es que es como una bola de nieve, va creciendo hasta hacerse muy grande y ya cuando se hace tan grande este ejercicio de violencia, es cuando la integridad física, mental y emocional de la persona se puede comprometer a niveles mayores, ¿no? O sea, donde la violencia psicológica ya es muy fuerte, ¿no? Donde tiene subsumida a la persona adulta mayor en una depresión muy grande, ¿no? Donde posiblemente se puede estar ejerciendo algún tipo de violencia física de una forma muy desproporcional. A través de golpes o como te decía, ¿no? De heridas con armas punzocortantes. Entonces, si bien sí, esta es la que tiene mayor prevalencia, hay que tener en consideración que pueden ser muchos tipos de violencias las que estén ocurriendo al mismo tiempo. Por Por último, eso, Marisela, ¿dónde puede recurrir la gente que quiere levantar un reporte como tú le dices, que es testigo o ha visto síntomas? ¿Dónde puede levantar un reporte? ok, bueno, mira, para empezar, es muy importante que las personas que nos estén viendo sepan que el tema de la violencia es una responsabilidad social, ¿no? El atenderla es algo que nos interpela como sociedad. Entonces, no necesito ser familiar de una persona adulta mayor para atenderla, ¿no? O sea, si yo conozco a alguna persona adulta mayor que no es mi familiar, pero que sé y que estoy presenciando que está siendo víctima de algún tipo de abuso, es mi responsabilidad, ¿no? Denunciar. Entonces, esto es algo que nos toca a todas y a todos, ¿no? ¿A dónde podemos ir? Bueno, hay bueno, principalmente hay que identificar que por un lado están los reportes y por otro lado están las denuncias. El reporte es, pues, esta forma que yo tengo para expresar que estoy viviendo algún tipo de abuso ante una institución que no está conformada como un ente jurídico. Entonces, por ejemplo, esta línea plateada
que Línea Plateada es una línea telefónica donde las personas pueden levantar reportes, o sea, donde yo puedo decir, hay una persona que está siendo víctima de violencia. Tanto reporte como denuncia son igual de importantes. El punto es que yo sepa a dónde acudir, ¿no? Y en este sentido, les voy a proporcionar primero el 911, ¿no? La línea nacional para realizar cualquier tipo de reporte es el 911, es una línea telefónica que está en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Dentro del INAPAM también se pueden realizar reportes y es a través de un correo electrónico que es asesoría jurídica INAPAM @inapam.gov.mx. Lo voy a repetir, es asesoría jurídica INAPAM @inapam.gov.mx. Entonces, ese es la forma en cómo a través del INAPAM se pueden hacer llegar este tipo de reportes. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México existe una agencia que es la encargada. Bueno, cabe aclarar, al interior de la República, las personas adultas mayores pueden ya poner una denuncia a el Ministerio Público de su localidad, ¿no? En la Ciudad de México existe un ente especializado que es la agencia especializada para la atención de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar. Y entonces esta agencia es la que atiende los casos de violencia a nivel Ciudad de México y tiene dos sedes, una que es en zona centro y la otra que es en zona oriente. La de zona centro está ubicada en Gabriel Hernández, número 56, a esquina con Doctor La Vista, en la colonia Doctores, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Se le conoce habitualmente como búnker, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas lo ubica como el búnker y ya saben a dónde está, ¿no? Los teléfonos de esta agencia son es el 5345, 5111 hasta 20. Entonces, del 11 al 20 es la terminación que se puede usar para llamar a esta línea telefónica de la agencia especializada. Y la zona oriente, la sede está en Avenida del Rosal, sin número, Colonia Magdalena Atlazolpa, entre el eje 3 Oriente y Santa María. Está muy cerca de la estación de Metro Apatlaco. Y los teléfonos de ahí son el 5633 3880 o el 800 00 74 533. Muy bien, Marisela. Pues alguna otra cosa que nos quisieras aportar de toda esa plática que nos hiciste a favor de darnos. Recordemos, y con esto me gustaría concluir, recordemos que es una problemática social y como te lo decía hace unos minutos, es algo que nos atraviesa como sociedad y de lo cual tenemos responsabilidad para actuar dentro de nuestros niveles, en nuestros propios términos, ¿no? O sea, como tenemos facultades limitadas, claramente, como sociedad civil, pero esto le corresponde a todos los niveles, a nivel gubernamental, a través de las instituciones que atienden a las personas adultas mayores, a nivel familiar, porque es la familia, ¿no? Quien por ley está facultada para proveer y satisfacer y generar entornos donde las personas adultas mayores, sus familiares, puedan desarrollarse plena e integralmente, ¿no? Es algo que nos corresponde legalmente. Y como sociedad civil, pues es nuestra obligación y nuestra responsabilidad social comenzar a generar entornos donde no se generen estos tipos de violencia. La omisión y el silencio es uno de los factores más determinantes que hacen que este fenómeno siga en aumento, ¿no? Porque en tanto no se hable de la violencia, en tanto no se conozca o no se reporten estos casos, pues no se va a saber. Así los invito
a tomar conciencia, ¿no?, sobre esta problemática, asumir nuestra parte de responsabilidad y, bueno, hacer en lo cotidiano todo lo que esté en nuestras manos para no generar entornos que puedan generar algún tipo de discriminación, de maltrato, de abuso, de violencia hacia las personas adultas mayores. De nuevo, María, pues estoy muy agradecida contigo por haber dado oportunidad a que se hablara de este tema en tu espacio, y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Maricela.